Dios para tu vida. Si me acompañan, vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, ponemos en tus manos tu palabra, que sea tu espíritu revelándola a nuestro espíritu, fortaleciéndonos, guardándonos, sustentándonos y ayudándonos en todo, precioso Dios santo y poderoso. Y así, precioso Dios, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser, liberándonos y trayendo sanidad divina, precioso Dios, y ayudándonos a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo y así lo recibimos, dándote gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Efesios 1:4 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, ¿para qué nos escogió? Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes que el mundo fuera formado. Imagínese usted, antes que Dios formara el mundo, Él ya nos había escogido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. Para eso Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y entonces imagínense cómo somos nosotros ahora, santos y sin mancha. Creo que estamos manchaditos, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que la intención para lo cual Él nos escogió, no hemos logrado alcanzarla. Entonces necesitamos enfocarnos en esa área, ¿verdad? Para poder alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Ser llamados significa ser citados. Dios hace un llamado que cambia el sentido de la vida del ser humano. Él nos llama a Él te llama a convertirte en una persona, en la persona que Él creó. Dios nos llama a todos para ser sus discípulos. Él nos ha llamado con un propósito, mire, no nomás porque sí. Imagine que Dios arriba dijera: pues está muy solo el mundo, voy a mandar a otras cuantas personas allá. No, Dios nos llamó con un propósito específico a cada una de las personas. A la persona que está, mire, por allá en el cerro más alto, que usted dice, pues nadie sabe ni qué existe esa persona. El otro día estábamos mirando con mi esposo un documental de Rusia. Y en Rusia pues hay un lugar donde está muy congelado todo el tiempo. Y allá arriba, en esos lugares de tanta heladez, había una mujer que estaba allá viviendo por quién sabe cuántos tiempos y tenía tantos años viviendo sola allá, metida en esos lugares. Ella se fue huyendo con su familia se murió su papá, se murió su mamá, se murieron sus hermanos y ella siguió. Un escritor holandés, creo, fue y la encontró por allá y se quedó viviendo ahí cerca de ella y se muere también el holandés. Se siguió quedando sola, pero Dios tiene propósito en ella. Dios la tiene ahí con un propósito. Y no podemos decir, porque ella está allá metida, Dios no tiene propósito. Él tiene propósito con todos. En Hechos 7:2 nos dice la palabra del Señor: y Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. El 3 dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Mire, tenía un propósito con Abraham. Abraham no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Y entonces fue y le dice: salte de ahí. ¿Por qué quería sacarlo de ahí? Porque allí era un lugar donde había mucha idolatría. Entonces Dios tenía un propósito con él y lo sacó de esa tierra. Y le dijo: salte de ahí. Pero no le dijo: mira, aquí te voy a poner en este lugar. No, salte a donde yo te voy a mostrar. Pero no le mostró primero y le dijo: primero te enseño y luego ya te sales. No, confía en mí, aprende a confiar en mí. Y eso es lo que muchas veces nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos quiere sacar de la situación en la que estamos viviendo, pero nosotros tenemos miedo. Imagínese usted qué miedo le daría a Abraham. Que el Señor le dice: salte de tu casa, salte de tu parentela, deja todo. ¿Qué sentiría él? ¿Cómo me voy a ir? ¿Voy a dejar aquí al perrito y al gatito y al pollito y todo lo demás? ¿Cómo me voy? Pero él obedeció, aprendió. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos falta.
aprender a obedecer al Señor. Muchas veces el Señor quiere sacarnos de diferentes cosas que estamos viviendo, pero nos causa pues dolor o tristeza o inseguridad cambiar de vida. No queremos hacer eso. Punto número 1, ser llamado significa ser citado. Mire, cuando usted lo llaman para servir de testigo de jurado, usted lo llaman y tiene que ir, porque lo están citando a aquel lugar. Entonces tiene que dejar lo que sea que está haciendo para ir a presentarse allá. Ahora, si le mandan una citación de corte, usted tiene que ir. ¿Por qué? Porque lo están citando, lo están arrestando para que vaya y aparezca en aquel lugar. Y tiene que estar ahí, porque si no al rato le tocan la puerta. Así que necesita cumplir, ¿verdad? Porque está siendo citado, pero nosotros no entendemos mucho que cuando Dios nos llama también nos está citando, nos está diciendo, te traje para este propósito, ¿verdad? Y como no lo miramos a Él literalmente, nos cuesta escucharlo, nos cuesta obedecerlo. El versículo 4 nos dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó hasta la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Mire, ahí estaba narrando, Felipe estaba narrando el proceso de cómo había sido que habían recibido aquella tierra. Cómo Dios había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos con un propósito de muchísimas generaciones más tarde, entregarles la tierra a ellos. Que ellos tuvieran esa tierra. Imagínense que si nosotros, yo no sé usted, pero yo creo que todos, ¿verdad? O cuando salí de mi tierra, de donde nací, yo no sabía si iba a volver, pero yo no tenía ganas de irme de ahí. Se me hacía que al irme de ahí iba a perder mucho. No sabía dónde iba a ir. Ahora cuando me vine a este país, peor tantito, estaba cambiando totalmente de vida. Y cuando llegué acá no sabía, es más, pero le digo algo, yo nunca pensé en regresar. No tenía como mucha gente que dice, vivo unos tiempitos aquí y luego me voy. Yo nunca pensé en regresar, no, se me hizo tan bonito aquí, yo creo que aquí me quedé. Pero sí, a uno cuando va a dejar algo, Dios lo está sacando de algo, y no tiene que ser solo de la familia o de esa condición de vida, aunque Dios también lo saca, a veces lo quiere apartar, si la familia está viviendo una vida que a Dios no le agrada. Entonces Dios lo quiere sacar de ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y no puede cumplir su propósito a menos que nosotros nos apartemos de todo eso. ¿Cómo Dios nos va a poder limpiar, verdad? De nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las cosas, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a como vivíamos antes. Dios no puede. Y si todo lo que estamos viviendo, el ámbito en el que frecuentamos, todo es malas palabras, mala manera de vivir, es bien difícil para que Dios pueda hacer la obra en nosotros, para que nosotros podamos cambiar eso. Por eso muchas veces Dios lo aparta a uno de sus parientes, ¿verdad? Después de que uno viene a los pies del Señor, a veces ellos se apartan de uno. Pero es propósito de Dios, ¿para qué? Para ir trabajando en nuestro carácter, para ir modelando nuestro verdadero carácter, quitando todo lo que no le sirve, todo lo que no es bueno, para que podamos servirle verdaderamente y caminar en esa santidad, ¿verdad? De ser santos, de ser sin mancha, porque ese es el propósito de Dios. Cuando nos saca de donde nosotros vivíamos, de la situación donde estábamos antes de conocer al Señor, ¿cómo vivíamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo estábamos viviendo y cómo Dios nos va a ir transformando nuestra vida? ¿Cómo Él va ayudándonos a hacer lo que Él anhela y desea? El punto número 2, Dios nos hace un llamado para que cambiemos en todo sentido de nuestras vidas. Que cuando Él nos llama a cambiar, a ser transformados por su gracia, amor y misericordia. Primera de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mire, para esto fuisteis llamados. No es para otra cosa. A veces nosotros decimos, ay, me convertí y ahora estoy sufriendo más. Ahora me está yendo peor. ¿Por qué? Porque ahora ya no hace lo mismo que hacía antes. Ahora ya tiene un poquito de temor de Dios, entonces ya siente que no puede mentir,
que no puede hacer las cosas como antes las hacía. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Y eso es lo que dice, ¿verdad? Que para eso Él nos llamó, para sacarnos de esa manera de vivir, de esa conducta que teníamos antes. Y si hablábamos sapos y centellas, ya el Señor quiere que hablemos bonito, ¿verdad? Quiere que hablemos correctamente. Y dice, ¿qué dice? Que tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Él padeció. Y yo he oído muchas veces a esas personas que se quejan y dicen, pero ¿por qué yo voy a sufrir? Por ejemplo, si se convierte la esposa y el esposo no se ha convertido y entonces les empezamos a decir que tienen que orar, que tienen que buscar del Señor y luego dicen, ¿y por qué yo tengo que sufrir? Para que Él venga a los pies del Señor. ¿Por qué yo tengo que pagar el precio? Y no se explican por qué tienen que pagar el precio. Pero es que Dios nos ha llamado a eso. Y qué privilegio tan grande, digo yo, es que Dios nos llame a hacer algo. Es un privilegio enorme que Dios nos llame a hacer algo. Pero cuando no entendemos eso, empezamos a quejarnos, empezamos a renegar. Y entonces, ¿qué pasa? Se nos empiezan a apretar más las cuerdas. Y nos empieza a ir peor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es por medio del dolor como Él nos va santificando. Porque dice que el Señor Jesucristo, aún siendo hijo, fue purificado por medio del dolor. Y entonces nosotros queremos que puro bueno, puro bueno, puro bueno. No. La diferencia es que nosotros lo tenemos a Él. Nosotros podemos orar y podemos bastarnos en su gracia. Tenemos problemas, pero vamos a Él y se los entregamos y le pedimos ayuda. Y Él nos saca adelante. Pero van a venir otros obstáculos porque tenemos que aprender a vencerlos. Tenemos que aprender a pasarlos. Le decía en la mañana a alguien, me decía, es que esta persona es una piedra en mi camino. Le decía, bueno, nosotros es decisión nuestra si usamos esa piedra para que nos aparte de Dios o de escalón para acercarnos a Dios. Es nuestra decisión. Aquello que parece el estorbo, que nos impide acercarnos a Dios, nosotros lo podemos usar para que nos acerque más a Dios. Cualquier necesidad que estemos pasando. Cualquier cosa que pudiera estar, que pareciera que nos está estorbando, la podemos usar para que nos acerque más a Dios. Pero nomás tenemos que canalizar las cosas correctamente, a usarlas con el sentido correcto, no dándole lugar al enemigo que venga a meternos amargura. Porque eso es lo que hace, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a querer buscar del Señor, el enemigo viene a meternos amargura. Mira, y tú sacrificándote ahí, y los demás no te aprecian, nadie te aprecia, mira que esto y que el otro, y ahí está uno ya, con la raíz de amargura, ¿verdad? Y entonces eso nos aparta de Dios. Pero si nosotros hacemos las cosas por amor a Él, por agradecimiento a Él, eso nos va acercando a Él cada vez más y más y más. No lo hacemos por una obligación, sino por amor, porque es muy diferente cuando yo hago las cosas por obligación a cuando las hago por amor. Cuando yo hago las cosas por obligación, las estoy haciendo medio enojada, ¿verdad? Medio a fuerzas, ahí voy. ¿Por qué? Porque las hago por obligación. Pero cuando las hago por amor, no duele la carga. Es gozo y alegría poder hacerlo. Y esa es la diferencia. Y ahí es donde a veces no hemos alcanzado a llegar, ¿verdad? Que hacemos las cosas, pero si las hacemos por obligación, esa es la carne y no viene del espíritu. Sin un creador, la criatura se desvanece, pues Dios ha creado al ser humano para que le conozca, le sirva, le ame en esta tierra y viva con Él por la eternidad. Eso es lo que Dios ha hecho, fíjese. Él quiere que nosotros le conozcamos aquí en la tierra, porque allá en el cielo nosotros le conocíamos a Él. Él nos conocía a nosotros, Él nos llamaba por nuestro nombre, pero aquí en la tierra, Él quiere que también lo conozcamos. Él quiere que tengamos esa comunión con Él, ese tiempo con Él. Fíjense, a mí me gusta cuando escuchar a mi esposo que dice que cuando él anda en el camión, ahí es donde más ora. Ahí es donde más tiempo pasa con el Señor, porque cuando anda Él manejando, cuando anda Él solo, ahí puede meterse más a la presencia del Señor y buscar más al Señor. Y es que sí, nosotros tenemos que aprovechar cualquier tiempito que tengamos. Él está siempre listo para escucharnos. A Él no lo vamos a enfadar nunca. No nos va a decir, ay, ya cállate, ¿cómo das guerra con la misma cosa otra vez? No, a Él no lo vamos a enfadar.
Él, al contrario, está contento de escucharnos siempre. Él quiere escucharnos y más cuando le adoramos, cuando le bendecimos, cuando dejamos todo el montón de problemas a un lado y decidimos adorarlo a Él. Eso le complace más a Él, porque estamos haciendo a un lado nuestros problemas y enfocándonos en Él, y eso es lo que Él más anhela. Ahí es donde Él empieza a sanar las heridas que tenemos, a quitarnos las manchitas, ¿verdad? Y a santificarnos cada vez más. En Jueces 6:1 nos dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los medianitas por 7 años. Mire, en este versículo tenemos mucho que aprender. Los hijos de Israel hicieron lo malo, por eso Dios los entregó. Pero mire, qué tremendo está esto, por un lapso de tiempo. Entonces, si nosotros reflexionamos en este versículo, quiere decir que a veces nos hemos pasado temporadas que no nos va bien por algo que hicimos antes y el Señor nos entregó. Pero hay un lapso de tiempo que se va a cumplir y el Señor nos va a rescatar. Pero nos va a rescatar ¿cuándo? Mire, este es lo curioso. Dice aquí en el versículo 2, dice, y la mano de Median prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas y en los montes, y cavernas y lugares fortificados. O sea, tenían tanto miedo que ya no vivían en sus casas. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los medianitas, que ellos venían y les robaban. Y les hacían tanto oprobio. Entonces, como les causaban tanto daño, ellos dejaron sus casas y empezaron a vivir en los montes, en las cuevas. Allá iban y se hacían lugar para esconderse, porque tenían tanto miedo. En vez de clamar a Dios, digo yo, ya conocían de Dios, porque en este tiempo de jueces ya habían vuelto a la tierra, ya estaban en la tierra prometida, ya estaban viviendo en Israel. Pero ellos se olvidaron de todas las cosas que Dios había hecho por ellos y no clamaban a Dios por ellos. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 7, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, mire qué tremendo. Cuando los hijos de Israel clamaron, o sea, hasta el tiempo, a los 7 años clamaron. Imagínense, hasta los 7 años, o sea, se aguantaron ahí en el sufrimiento. ¿Y cuánta gente no dice, le saluda a usted y lo dice, aquí pasándola, aquí medio, se aguantando todo lo que les echa el diablo? El versículo 8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo te hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. O sea, viene el profeta a recordarles lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. ¿Para qué? Para que la fe se les fortaleciera. Para que su fe creciera. Para que dejaran de mirar lo que los estaban oprimiendo y empezaran a mirar al Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Porque ellos estaban tan metidos en el miedo que tenían que en vez de buscar a Dios estaban buscando refugio en las cuevas. Entonces viene el profeta a recordarles lo que Dios había hecho por ellos ya en el pasado para que la fe creciera, añadiéndoles una medida de fe. Ser llamado por Dios, citado o elegido, trata de que es Dios quien nos eligió y no tiene nada que ver con nosotros. Mire, cuando Dios nos eligió, Él nos eligió, nosotros no fuimos a decirle, Señor, ahora yo. Él nos eligió y nos mandó. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. Él pensó que podíamos hacer el trabajo que Él nos estaba dando. Ya cuando vinimos acá se nos olvidó y corrimos por nuestros deseos, por lo que nosotros queríamos. Pero nosotros estábamos pensando en otra cosa, ya no pensando en agradarlo a Él, en cumplir para lo que Él nos había escogido. El versículo Juan 15:6 nos dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Mire, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces, ¿qué quiere decir todo? Quiere decir todo, que no hay límite. Todo lo que necesitamos, Él ya lo provió para nosotros, ya hizo esa provisión. Es como cuando alguien
aparta provisión, ¿verdad? De cuando están las personas trabajando y haciendo la comida y los que están en la casa van a comer, espérate tantito, déjale a los que vienen del trabajo. Les aparta uno provisión. O cuando hace el lonche, ¿verdad? No te acabes toda la cena porque parte de eso es para el lonche. Apartando provisión. Dios hace así, Él nos apartó ya la provisión, pero nos la apartó desde aquel tiempo para que nada nos faltara en esta tierra. Mire qué bonito. Entonces dígame usted, ¿por qué nos falta? Porque estamos como los israelitas con miedo de los medianitas y andamos escondiéndonos en cuevas en vez de buscarlo a Él. Andamos buscando el dinero allá, arañando las piedras, sacando ahí. Yo me recuerdo cuando estábamos chicas de edad en Durango, había unas papitas chiquitas. Entonces teníamos una tía que nos decía, vayan, ayúdenme a escarbar las papitas y luego les voy a dar unas papitas cocidas. Y allá andábamos aruñando la tierra porque no nos daba ni con qué, con los dedos, nomás aruñábamos la tierra, sacando las papitas, unas papitas chiquititas así, buscando las papitas ahí para que nos dieran unas papitas cocidas. Sacábamos el balde de papas y nos daba unas 3 papitas. Con eso teníamos, bueno, pero así, mire, nosotros ahí andamos aruñando el dólar y ya se nos va para allá y ahí vamos tras de él. ¿Por qué? Porque no le hemos creído al Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Porque no hemos creído que Él ya tiene la provisión para nosotros. Que Él ya estableció todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor y esperar en Él y seguir trabajando, seguir buscando, pero confiando en que Él tiene todo en orden. Y que aquello que estamos pasando en ese tiempito es pasajero, no va a durar mucho. Se va a terminar y entre más rápido empecemos a confiar en Él, entre más nos dediquemos a alabarlo, a adorarlo, a glorificarlo, más rápido va a llegar la respuesta. Más rápido vamos a salir de aquello y después vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ay, cómo tenía tanto miedo de aquella cosa. Y mire, cuando yo llegué a este país, traía únicamente lo que traía puesto, ni para cambiar ni siquiera. Nada más lo que traía puesto. Y les digo algo, que no me escuche nadie más, pero venía toda revolcada, porque por el camino donde habíamos pasado, imagínense, toda llena de tierra y todo. O sea, necesitaba un baño de emergencia. Y no traía ni con qué cambiarme. Me tuvieron que prestar un vestido para poderme bañar, que era de una muchacha más alta. Imagínense cómo me quedó el vestido. Entonces, pero se fija, ahora yo miro el closet, mi closetcito, pobrecito, miren los ganchitos así, allí, enojado está el pobrecito conmigo, ¿por qué me echas tanto? ¿Por qué me echas tanto? Y yo digo, Dios mío, solo traía un vestidito. Se fija la bondad del Señor, pero todavía ni así le creemos. Y no digo el pobre closetcito como lo tengo, cajas y cajas de ropa, más que no haya nadie allá en el garage. Se fija, ¿por qué? La bondad del Señor que ha sido tan buena. Me ha dado, mire, mucho más de lo que ocupo. Porque todavía esas cosas que están en el garage, pues no las estoy poniendo, ¿verdad? Pero Dios es bueno, pero necesitamos creerle verdaderamente para que Él pueda hacer la obra en nosotros, para que Él pueda fortalecernos y guiarnos. Nos dice en Primera de Pedro, vamos a ver 4 tipos de llamados que Dios hace a su pueblo. Primer llamado que Dios nos hace es salvación. Él nos llama a que vengamos a los pies del Señor. ¿Por qué tenemos que pasar por ese llamado? Si somos creación de Dios. Dios nos hizo toditos. Entonces, ¿por qué necesitamos pasar por ese llamado? Porque acuérdense lo que pasó con Adán y Eva. Fuimos entregados en poder del maligno. Entonces, para poder ser rescatados, aun cuando ya Cristo derramó su sangre en la cruz, aun cuando Él ya pagó el precio por nosotros, nosotros tenemos que ir y aceptarlo a Él como nuestro Señor para que Él pueda sacarnos de la vida que estamos viviendo, o sea, del reino de Satanás. Él nos necesita sacar, pero para poder el que venga y nos reclame, nosotros tenemos que decirle, Señor, recíbeme como tu hija. Yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Eso le da, haga de cuenta que le da como una acta al Señor y Él va a presentar esa acta al diablo y le dice, es mía.
ya es mía, dámela. Y el diablo no puede negarse, sino que la da. Pero mientras el Señor no tenga esa acta, no puede reclamarnos por más que nos ame. No nos puede reclamar. Por eso es que nosotros nos tenemos que rendir a Él, tenemos que entregarle a Él nuestra vida y recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, porque es la manera que Él nos saca y nos lleva a su reino, para que vivamos con Él toda la eternidad. Entonces, cuando estamos ahí, Él nos está sanando de todo lo que sufrimos allá cuando andábamos en aquel reino que era de maldad, en aquel reino que era de dolor, de sufrimiento, de angustia, de amargura, de tristeza. Él empieza a sanar todas esas heridas. Y entre más lo dejemos que nos eche el alcoholito y que nos cure y que nos ponga el agua oxigenada ahí, entre más nos dejemos que nos vaya cepillando ahí todo, imagínense, si no, no me bañé por 2 días y ya no olía bien, o por 3, yo creo. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo estaremos todos llenos de roña y de todo aquello, verdad? Entonces el Señor empieza a tallarnos, a limpiarnos. ¿Para qué? Para que podamos ser las criaturas que Él quiere que seamos, para darnos la limpieza y la santidad que Él necesita, quitándonos todas las manchas ahí. Entre más nos dejemos tallar, mire, usted agarre un vestido que está bien sucio, échelo a lavar y cuando lo saque de ahí va a verle las manchitas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarrarse, tallar manchita por manchita, y así está el Señor, mire, tallándonos manchita por manchita. Pero de repente, ay no, Señor, ahí me duele mucho, ahí no, déjala. Y ya el Señor le deja un ratito, y agarra otra manchita. Ay, no, eso no, y ya la deja un ratito. Y ahí está, y entre más estemos así, más se va a tardar el proceso. Y menos vamos a alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque todavía no estamos capacitados para recibirlo. Y necesitamos estar capacitados para que Él pueda darnos. Él no nos puede dar más de lo que podemos resistir, de lo que podemos estar. Me gustó mucho la enseñanza del domingo. Yo la escuché ayer. Y él como el Señor o el siervo estaba hablando sobre cómo Dios le va dando a uno conforme que uno puede soportar. O sea, no le puede dar ni mucho porque se va para otro lado, muy poco porque empieza a maldecir, ¿verdad? Entonces el Señor le va dando conforme lo que la persona puede aguantar. El crecimiento que va teniendo espiritual, Dios le va soltando más, le va soltando más. Sabe administrar aquello, le va dando más, le va dando más, le va dando más. Pero nosotros somos los que ponemos la medida hasta donde queremos. En Jueces 6:1 nos dice la palabra, perdón, ya leímos Entonces vamos a leer ahora primera de Pedro 1:15, al que ya lo leímos. Sí, vamos a leerlo. Sí, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No dice, puedes hacer trampa en esta cosa y en aquello te portas bien. En toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque santo es Dios. Y si nosotros no somos santos, no nos podemos acercar a Él. Porque si yo voy llena de pecado, el pecado es inmundicia, el pecado es pudrición, el pecado huele horrible. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? No se puede, ¿verdad? No me puedo acercar a Dios porque estoy oliendo mal. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mire qué tremendo. Si nosotros no buscamos la santidad, no vamos a poder ver a Dios, no vamos a poder pasar la eternidad con Dios. Y diga lo que diga la gente, ¿por qué? Porque la palabra ya está establecida y Dios no va a pasar por encima de su palabra. Él respeta lo que Él estableció. Él no es como nosotros que a veces decimos una cosa y hacemos otra, ¿verdad? Él no. Él lo que dice lo establece y lo respeta. Hay mucha gente que dice, no, pero es que Dios es bueno y Dios no me va a condenar. No, Dios no nos condena, nosotros mismos lo hacemos cuando no hacemos lo que debemos hacer. Dios nos llama a santificarnos y a soltar el pasado junto con todo aquello que nos aparta de Él. Mire, cuando estamos amarrados al pasado, cuando no lo dejamos ir, ese pasado nos aparta de Dios. Sea lo que sea, eso nos está estorbando, esa puede ser la piedra que nos está estorbando y no nos deja acercarnos a Dios. Filipenses 3:13 nos dice la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar lo que Dios tiene. O sea, no seguir viviendo en el pasado, vivir el presente y seguir hacia adelante al futuro. No estar viviendo, imagínense qué feo, ya me pasó todo aquello y todavía voy a seguir recordándolo y amargándome por aquello que ya me pasó. Ya me lo hicieron, ya se fue, se acabó. Pasado es pasado. Yo le digo a los niños, si ya te lo hicieron hace un segundo, ya pasó. Ya es pasado, ya se olvidó. Y a ellos no les gusta mucho eso. Punto número 3, Dios nos llama. Mire, Él nos hace ese llamado para que nosotros soltemos todo eso que nos está dañando, todo eso que nos está impidiendo conocerlo a Él verdaderamente. Porque nosotros queremos venir al Señor, pero seguir viviendo en lo que hacíamos antes. Traemos nuestras costumbres, nuestras mañas y queremos que Dios las acepte. Queremos que Dios se adapte a nosotros. Y Dios dice, no, tú te adaptas a mí. Tú eres el que te vas a adaptar a mí. Yo no me voy. Nunca el Señor se va a adaptar a nosotros porque nosotros, imagínense, yo nomás puedo ver hasta esa cortina, Dios lo mira toditito. Entonces, ¿cómo yo quiero que Dios, que lo conoce todo, se adapte a lo que poquito que yo sé? No, no se puede. Él no se va a adaptar a lo que yo crea, a lo que yo piense, porque Él lo sabe todo. Jueces 6:11 nos dice la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Mire, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo a la carrera para esconderlo antes que llegaran a robarle lo que tenía. En vez de buscar al Señor, ¿verdad? Mire que uno para todo tiene que buscar a Dios. Para todo. En todo tiempo y en todo momento, porque a veces uno va descuidado y si va usted manejando y va descuidado, no sabe cómo viene el de atrás. O si el de frente va a pegar una frenón tan de repente allí que usted no alcance. Entonces tenemos que siempre estar pendientes y pidiéndole al Señor, Señor, cuídame, protégeme. Y si no, alabe al Señor. Alabándolo, y eso nos evita de muchos problemas. Si uno va a la marqueta y va alabando al Señor, le aseguro que encuentra los mejores precios. Usted no alabe al Señor y va a encontrar los precios horribles. Así que tenemos que alabar al Señor en todo tiempo y en todo momento. Dios nos llama a convertirnos en la persona que Él creó, a que hagamos las cosas que Él diseñó para nosotros. Mire, Él nos llama para que nosotros nos convirtamos en lo que Él ya dijo que éramos. Desde el principio del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, como leímos en el principio. Él ya sabía, Él nos formó. Mire, nosotros tenemos los niños, no sabemos qué van a hacer. Los tenemos chiquitos y no sabemos qué van a hacer. Pero Él ya tenía un propósito en cada uno de nosotros y Él ya sabía lo que Él quería que nosotros fuéramos. Cuando venimos acá al mundo, entonces nos empezamos a enredar con las cosas del mundo y lo que Dios había puesto en nosotros empieza a distorsionarse. Y entre más nos mezclemos con las cosas del mundo, con las cosas de la brujería, de la hechicería, todas esas cosas, más nos distorsionamos y más batallamos para cumplir el propósito de Dios. Y el diablo es tan astuto, le voy a decir, que si entre más grande sea el propósito de Dios en una persona, más lo va a tratar de enredar. Para sacarlo del propósito, para que no cumpla el propósito, estorbándole. Y eso es lo que Él hace. Pero nosotros pues ya conocemos del Señor, entonces debemos de confiar en Dios y no estar pensando en lo que el enemigo hace. En Jueces 6:12 nos dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, ¿cuáles fueron las palabras del ángel de Jehová a Gedeón? Y nomás póngase usted esa foto en la mente. Mire, estaba Gedeón ahí cerniendo el trigo para esconderlo, temblando de miedo que fueran a venir los medianitas, ¿verdad? Ahí mirando, a ver si vienen, no vienen, a ver, vienen, no vienen a la carrera, ¿verdad? Cuando uno está a la carrera, que ya se le hace que ya le llegan y ya está uno todo a la carrera, hasta se le tira y todo por estar todo nervioso. Y el ángel viene y le dice, hombre esforzado y valiente. ¿Dónde tenía lo valiente Gedeón si estaba temblando de miedo? ¿Dónde estaba? Y mire, que lo más tremendo, como
reacciona él, y esto lo vemos un poquito más adelante. Dios nos llamó para que le permitamos acompañarle. Él nos llama a nosotros, mire, que esto, si con esto nos quedáramos y entendiéramos este concepto, Dios nos llama a nosotros, de la vida que estamos viviendo, la clase de vida que estamos viviendo, nos llama para sacarnos de ahí y para acompañarnos, para guiarnos en el camino. Y entonces, ¿por qué nos seguimos perdiendo? Porque no le estamos escuchando, no estamos haciendo caso, ¿verdad? Mire lo que dice en el versículo 12, en el versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los medianitas? Mire, ¿cómo se sentía Gedeón? Como cuando uno se siente desamparado, ¿verdad? Que está uno según ahí pidiéndole a Dios, pero uno quiere que se haga como uno quiere y Dios dice, no, por ahí no es, y entonces uno se siente desamparado. Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere. Eso era lo que Gedeón le estaba diciendo. Pero mire qué tremendo. ¿Quién estaba parado delante de Gedeón? El ángel del Señor. Y Gedeón no reparó en eso. Él nomás le está contestando lo que había en su corazón. Tenía sus ojos vedados. Y así nosotros tenemos los ojos vedados. No escuchamos lo que Dios nos está hablando. Y no sabemos de qué fuente viene, ¿verdad? Sino que nosotros seguimos en lo que estamos pensando, en lo que estamos viviendo. El versículo 14 nos dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? ¿Y qué reprimenda que le dio sin regañarlo? Sin decirle, mire, imagínense que le hubiera dicho, Gedeón, ¿qué te pasa? ¿Que no ves quién te está hablando? Él le siguió hablando, contestándole no le contestó lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que dónde está y que Jehová nos había abandonado. No se puso a decirle ahí, no, sí, mi hijo, aquí estoy, mira, estoy contigo. No, le siguió dando instrucciones. ¿Y por qué? Porque Dios lo conoce todo. Y él conocía el corazón de Gedeón. El versículo 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿cómo que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Mire, pobrecito Gedeón. Él no tenía manera. El que estaba enfrente de él no reaccionaba a quien estaba enfrente de él. Y aun cuando le había dicho, no te mando yo. No, él estaba tan enredado en sus cosas que no reaccionaba. ¿Quién estaba enfrente de él? El versículo 16 dice, Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Mire, Dios no se puso a tratar de convencerlo. Dios le siguió dando instrucciones. Así Dios hace con nosotros. Él no se pone a estarnos allá, mira, a tratar de dialogar con nosotros o de convencernos o sacarnos de lo que estamos pensando. Él nos da la instrucción y espera que reaccionemos. Y a veces no reaccionamos y ahí es donde está el problema. Dios nos llama a entrar en un proceso. Este proceso es un viaje espiritual en el cual aprendemos cosas nuevas sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con el Señor. Mire, cuando estamos en ese proceso, ahí entendemos si realmente le creemos a Dios o no le creemos. El otro día estábamos leyendo una palabra en el estudio bíblico y leíamos, me parece que era Marcos 6:46, me parece que es, y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué? ¿Por qué si no me están obedeciendo? Y eso es lo que está aquí diciendo la Gedeón, ¿verdad? Que no soy yo el que te estoy hablando, y Gedeón todavía ahí en sus cosas. El versículo 25 nos dice, aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él.
El versículo 26 dice, y edifica altar a Jehová, a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Mire, el Señor sigue dándole instrucciones, diciéndole lo que tenía que hacer. No le estaba diciendo lo que él iba a pasar, cómo la gente se iba a levantar, porque si usted lee la historia, la gente quiere matar a Gedeón a causa de que fue y tumbó el altar ese, ¿verdad? Pero Dios no le dijo nada de eso, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y nosotros, cuando Dios nos dice algo, no nos dice exactamente todo lo que va a pasar, Él nos da una palabra y Él espera que reaccionemos en pos de esa palabra, pero empezamos a encontrar obstáculos y ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y dejamos de hacerlo. No, está muy duro esto, mejor para ser cristiano así, mejor no, yo me retiro, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque empezamos a ver obstáculos que el diablo nos va poniendo. Y nos, en vez de pasar los obstáculos, nos clavamos en eso y ahí estamos retrocediendo y no se puede cumplir en nosotros el propósito de Dios. Y mire, aquí a Gedeón lo que lo llamó fue a derribar la idolatría de su corazón. Tenía que primero derribar la idolatría que había en su corazón, porque ese altar era de su papá. Él había nacido en eso, él había crecido con eso. Entonces tenía que derribar la hierba de su papá, imagínense. Y no solo eso, tenía que usar los toros de su papá. Y Dios le estaba mandando y le estaba diciendo. Y si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta como que no le fue tan bien a Gedeón, le fue un poco mal. Y casi pierde la vida ahí por cumplir la promesa de Dios, pero como cumplió lo que Dios le mandó, Dios lo sostuvo y Dios lo sacó adelante. Pero necesitamos aprender eso, ¿verdad? A sacar eso que hay en nuestro corazón, ese altar a lo que sea que tengamos, ¿verdad? A veces es a nosotros mismos y nos idolatramos nosotros mismos. Y tenemos que dejar eso porque a Dios no le gusta la idolatría. Nosotros no tenemos que estarnos idolatrando. Claro que nos debemos de amar como lo que somos, ¿verdad? Criaturas de Dios lavadas con la sangre divina del Cordero de Dios. Y apreciamos eso, la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica y que el Espíritu Santo nos ha tomado como su templo. Apreciamos eso y nos cuidamos, pero no idolatrarnos. La idolatría es lo que no quiere Dios. Ni tampoco podemos idolatrar a nada, porque aquello que nosotros pongamos nuestra esperanza en ello, aquello que nosotros pongamos nuestra idolatría, que empecemos a idolatrar, Dios viene y nos lo quita. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que aquello tenía los pies de barro, igual que los demás. Dios no quiere eso, no quiere que nosotros estemos atados a nada que nos aparte de Él. Punto número 4, Dios nos llama a todos a ser sus discípulos. El Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un llamado para todos. Desde el mismo momento que nos convertimos, ya podemos hablarle a otra gente dándole testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué bonito. ¿Quién lo promete? El Señor Jesucristo. Mientras nosotros estemos hablándole a la gente de Él, diciéndole lo que Él ha hecho en nuestra vida, compartiéndole cómo nos fortalece, cómo nos guarda, cómo nos sustenta, cómo provee por nosotros, cómo nos ayuda, entonces Él está con nosotros todos los días. Esa es su promesa. Dios nos llama a obedecerlo, a amarlo y cuidar, y amar y cuidar a los demás. Él nos llama a que vivamos vidas que lo muestren a Él ante los demás. Eso es lo que Él quiere. Que nosotros podamos ser esos espejos o esos reflejos de Él aquí en la tierra. Que podamos mostrar su amor, su misericordia, su bondad. No es que porque nos vamos a ver todos igual de bonitos a Él, ¿verdad? Pero es porque vamos a mostrar el carácter de Él, lo que hay en Él. El fruto del Espíritu tiene que fluir a través nuestro. Que cuando la gente nos mire pueda ver ese algo diferente en nosotros. Y no que nos miren y que, no. Oscuridad, ¿verdad? Que nos miren y puedan sentir la paz del Señor. Y eso es lo que Él anhela y desea. En Marcos 12:31 nos dice, y el segundo
es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Así es como quiere Dios que amemos a los demás, como a nosotros mismos. Imagínense que a veces, ay, fulano no lo puedo ver ni en pintura. Y va a ir fulano, no voy, porque no me cae. Y entonces, ¿eso quiere el Señor? No, nada de eso quiere el Señor. Él quiere que nos amemos unos a otros, que podamos ser lo que Él nos ha llamado a ser. Juan 17:21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, ¿cómo es que cree el mundo que el Señor Jesucristo está en nosotros? Cuando ve la unidad entre nosotros, cuando ve ese amor por los demás. Pero si la gente llega a una iglesia y la gente está peleando, de aquí me voy yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está ahí el carácter del Señor. No está la unidad que el Señor quiere que veamos. Jesús nos llama a ser responsables e ir y cumplir con la gran comisión, a ir y compartir el evangelio con otros, llevándoles las buenas nuevas que traen gozo, libertad, alegría, para que ellos conozcan que Jesús ya lo hizo todo para su salvación. Y esta es nuestra responsabilidad. Mire, el Señor no le dio esa responsabilidad a los árboles, a los animales, a los peces, a las aves. Él no le dio la responsabilidad a nada que hay aquí en la tierra, a nosotros nada más. Ni a las piedras, ni aunque dicen que si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar, ¿verdad? Pero no les dio la responsabilidad a ellas, nos las dio a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra. Claro que dice, ¿verdad? Que si nosotros no hablamos, entonces las mismas piedras van a hablar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablando, porque nosotros no estamos cumpliendo con la comisión, con la gran comisión. Leemos en Marcos 16:16 y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, la gran comisión es que nosotros compartamos con la gente. No es responsabilidad nuestra si creen o no creen. Eso es responsabilidad de ellos. Ya les compartimos, les dimos el testimonio, les dimos las buenas nuevas, les dijimos que Cristo pagó por ellos, que hay una esperanza para que ellos se salven, para que ellos pasen la eternidad con el Señor y no en el infierno, pero ya es decisión de ellos lo que ellos quieren hacer. Aunque nos duela, aún a nuestros parientes, a los que más queremos con todo nuestro corazón, pero si ellos se quedan en esa idea y siguen de necios, de tercos, solo nos queda orar que el Señor tenga misericordia y que Él en su infinita misericordia los arranque de ese poder. Pero va a tener que obrar en su carácter. No les va a quedar, no queda de otra. Y mire, cuando el Señor le da uno de esos jalones, duelen, porque a veces nos lleva el Señor a cosas dolorosas para poder que entendamos. Punto número 5, Dios te llama con un propósito. Jueces 6:32 nos dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Mire cómo le pusieron. Jerobaal quiere decir que contienda Baal en contra de él. ¿Por qué? Porque vino todo el pueblo a querer matar a Gedeón. Entonces el papá de Gedeón no halló qué hacer y salió y les dijo, mire cómo el Espíritu Santo lo alumbró para lo que fuera y les dijera, ¿por qué ustedes quieren pelear por el Baal? Si es un Dios, que pelee él, que se defienda él, que venga y pelee contra mi hijo. Y por eso le pusieron así, el que pelea. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros peleemos en contra de la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo peleamos? Cuando nos afirmamos hacer la voluntad de Dios. Ahí estamos peleando, porque aquellas costumbres que teníamos, hacer las cosas de la manera diferente, las estamos venciendo para hacer lo correcto como Dios quiere que lo hagamos. Así estamos peleando. El primer propósito de Dios para nosotros no es en dónde trabajamos ni lo que hacemos en la iglesia. Dios nos llama primeramente a que le sigamos a Él. Para esto, Él quiere hacernos a la imagen de su Hijo, conformándonos a Él. Y segundo, Él quiere que cumplamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas en particular. Marcos 8:34 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a nuestros pensamientos y hacer lo que Dios dice, los deseos de Dios, los pensamientos de Dios. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí no tenemos mucho para que andar viajando para ahí y para acá, porque cuántas nacionalidades encontramos en este país, ¿verdad? Creo que en este país se junta todo el mundo, así que no hay mucha batalla. Dios nos llama a ser responsables con lo que Él nos da. Mire, desde que Él nos entrega la salvación, Él va haciéndonos responsables, queriendo que salgamos de esa situación en la que estamos viviendo. Y que vayamos creciendo en fe, que vayamos creciendo en santidad. Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire qué bonito. Así que ese versículo lo pudiéramos poner grande, ¿verdad? Y ponerlo ahí donde más lo miramos y estarlo mirando y leyendo cada vez que nos entre el temor por cualquier cosa, recitarlo. Y leerlo en voz alta, porque cuando lo leemos en voz alta lo están oyendo nuestros oídos y está bajando a nuestro corazón. Si lo leemos nomás así, sin leerlo en voz alta, no está entrando por nuestros oídos. Lo miran los ojos, pero no entra por los oídos y necesitamos hablarlo. Porque también el ámbito que está alrededor nuestro, todo lo que está alrededor nuestro empieza a moverse, porque estamos declarando la palabra del Señor y entonces todos esos demonios que están en oposición, todo eso empieza a apartarse de nosotros y empieza a limpiar el camino para que todo nos salga bien, como dice la palabra, ¿verdad? Ser llamados significa ser citados. Dios nos hace un llamado que cambia el sentido de nuestra vida. Él nos llama a todos a ser sus discípulos, nos ha llamado con un propósito. Y mire, nadie viene nomás porque sí. Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, ¿dónde nos llamó el Señor? En Cristo Jesús. No podemos brincar al Señor Jesucristo, no podemos cruzar y dejarlo ahí a un lado, no, porque Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra manera que podamos llegar a Dios el Padre, solo a través del Señor Jesucristo. Él es santo, Él es bueno y Él es misericordioso y para siempre su misericordia. Así que póngase de pie, vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas, pero muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, te bendecimos, te adoramos, precioso Dios. Oramos para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Y sea tu palabra, Señor, ministrándonos, Padre, liberándonos de cualquier cosa que pudiera estar estorbándonos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos, precioso Dios, dándote gloria, honra y alabanza, precioso Dios, pidiéndote, Padre, que sigas obrando grande y poderosamente, librando, precioso Dios, de todo mal, Padre. Rogamos, Señor, que en tu amor, en tu cuidado, en tu protección divina, precioso Dios, podamos estar siempre, Padre. Que tú, precioso Dios, nos sigas guardando bajo el hueco de tu santa y poderosa mano. Que esos ángeles poderosos de guerra sigan peleando a nuestro favor y dándonos toda la victoria, Padre. Oramos, Señor, para que tú nos acompañes de noche y de día, precioso Dios santo y poderoso, especialmente en esos momentos, Señor, donde el enemigo viene a atacarnos, Padre. Clamamos a ti, Señor, para que podamos recordar tu palabra, que tú estás con nosotros, Padre. Oh, precioso Dios, como poderoso gigante peleando a favor nuestro. Precioso Dios, ayúdanos a entenderlo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a usted, Señor, para que venga de su divina presencia, precioso Dios santo y poderoso. Venga esa virtud divina suya, Señor, fluyendo a cada uno de nosotros, Padre. Oramos, Señor, para que usted venga sanando y restaurando, precioso Dios santo y poderoso, a cada uno de los niños, Padre. Hágalos libre de toda infección, guárdelos, susténtelos, fortalezcalos, Padre. Precioso Dios, así como también a los adultos, Padre. Cancelamos, precioso Dios, todo virus, toda bacteria, cualquier infección se deshace, toda inflamación se deshace en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra nos dice, Señor, que usted llevó a la cruz, Señor, en sus llagas todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, y por sus llagas
nosotros hemos sido curados, Padre. Declaramos, Señor, su sanidad divina sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo, toda obra de brujería, de hechicería, toda obra, precioso Dios santo y poderoso, de entierro, Padre. Esos entierros que se hicieron, precioso Dios, en contra nuestra, en contra de los nuestros, Padre, venimos cancelándolos por el poder de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cancelamos todo maleficio, cancelamos, Padre bendito de gloria, precioso Dios santo y poderoso, todo conjuro, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, los cancelamos, precioso Dios, cancelamos toda maldición declarada desde los aires, Padre bendito de gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamando, Señor eterno, maravilloso, la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cubrimos los aires, Padre, con esa sangre gloriosa suya, declarando que todo poder de las tinieblas cae deshecho, desintegrado, desbaratado completamente. Todo derecho legal que tenía se quiebra, se desbarata y se deshace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y venimos declarando, precioso Dios santo y poderoso, que usted con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Porque usted nos guarda y nos protege, porque usted es escudo alrededor nuestro, porque usted es nuestro amparo y nuestra fortaleza, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por esos ángeles poderosos de guerra que vienen, precioso Dios, sometiendo todo poder de las tinieblas a los pies de Cristo. Gracias, Señor eterno, maravilloso, porque todo lo que se levanta delante de nosotros cae, porque esa es su palabra, precioso Dios santo y poderoso. Gracias, divino Señor, porque usted es grande y poderoso y deshace toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo cae, precioso Dios santo y poderoso. Todo poder de las tinieblas es quebrantado, deshecho, desintegrado, desbaratado ahora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, es deshecho todo poder de las tinieblas y cae ahora en el nombre de Jesús. Le damos gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias, Señor bendito Rey santo y poderoso Dios, porque usted, precioso Dios, nos libra de todo mal. Cancelamos toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo y todo aquello que quiera levantarse para estorbarnos de cualquier manera es cancelado, deshecho, desintegrado y desbaratado completamente. Y le damos gracias, precioso Dios santo y poderoso Rey, porque sus ángeles nos cuidan, nos protegen y nos libran de todo mal, y todo lo que venía en contra nuestra se voltea ahora para favorecernos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Gracias por haber venido.